Inicio a la actividad. En nombre de la Asociación de Teólogos de Guatemala, fue fundada en el 2012. Tengo el agrado de darle la más cordial bienvenida a todos los que ya han ingresado al webinar y, por supuesto, a todos aquellos que ingresarán en el transcurso de la actividad. Para todos los que estamos reunidos en este momento, les pedimos poner en silencio sus micrófonos para que no interrumpan al conferencista cuando esté en su charla. Y sus preguntas la vamos a esperar hasta el final de la intervención del Rabino Garmón. Puede ser escritas en el chat del webinar o bien a viva voz al final de su presentación. Como no conocemos a muchos de ustedes, nos gustaría conocerlos. En el chat, por favor, escriban su nombre y su correo electrónico para que los vayamos identificando de alguna manera y los tengamos siempre en cuenta para todas las actividades que tenemos programadas durante el resto del año y el año entrante, por supuesto, ¿verdad? Así que ya con estas recomendaciones comenzamos. Ponemos en las manos de nuestro creador el desarrollo de este webinar y le pedimos que a través del Rabino Garmón nos lleve de la mano para conocer más sobre él y así podamos seguirle con determinación y seamos testimonios de su amor para todas las naciones. Amén. Bueno, nuestro invitado de hoy es el Rabino Joseph Garmón. Nació en Jerusalén en 1988, estudió en la Yeshiva Imrei Noam y después se graduó de la Yeshiva de Altos Estudios Torah Or en Jerusalén, Canadá y México. Un mes después de haber contraído matrimonio, llega a México con el rabino Shaul Malech, a quien asiste durante varios años, al igual que asiste al rabino Amram Anizhar. En ese tiempo, también participa en otros programas de México. En el 2011, inicia su actividad como conferencista internacional, a ser invitado a la ciudad de Bogotá, Colombia, para impartir y dictar una serie de clases y conferencias sobre diferentes temas. A su regreso a México, inicia sus estudios halágicos y talmúdicos en el Kolel Shuvah Israel. Durante el año 2013 es invitado por la comunidad judía de Cali, Colombia, para impartir clases y conferencias y dada su especial condición de Hassan, es invitado para participar en las fiestas judías con el objeto de dirigir y guiarlas en esos importantes eventos, convirtiéndose en ricas vivencias para la comunidad de Cali y para el rabino de la comunidad judía de Colombia. El 31 de mayo del 2015, el rabino Garmón, junto a su familia, es trasladado a nuestro país, Guatemala, para hacerse cargo y ejercer funciones de rabino principal de la comunidad judía en Guatemala. Desde el 2019, formó la coalición humanitaria que apoya a personas necesitadas en 19 países con toneladas de alimentos, medicamentos y construcción de más de 1,500 casas en diferentes colonias. Además, trabaja como conferencista con el Ministerio de la Despoises de Israel y fue reconocido por la JNS como uno de los 40 líderes más influyentes en América Latina e Israel. También es director de SACA en Guatemala y alrededores. El rabino Garmón ha escrito 4 libros y diferentes artículos en diferentes lugares del mundo. Damos la bienvenida al rabino Garmón. Dejo el micrófono entonces en sus manos, quien tendrá bien a desarrollar el tema, el libre albedrío del hombre y la justicia divina. Adelante, rabino. Es todo suyo el foro. Muchas gracias, mi estimado Oscar, y shalom a todos. Ese es un tema, no sé por coincidencia o diosidencia, que es justo hoy, no nada más por los 200 años que festejamos aquí y estamos en fiesta. Digo estamos porque mi hijo es guatemalteco, entonces es Chapín, entonces somos familia, si quieren o no. Entonces estamos celebrando. Pero aparte de eso, estamos en esos días el calendario judío entre el principio del año judío, que es Rosh Hashanah, y mañana el Día del Perdón. Y justo eso tiene que ver mucho con el tema, porque si existe libre albedrío, ¿Tu micrófono se apagó, Garmón? perdón, sí, ahora.
Si no existe el libre albedrío y todo es por Dios, entonces no tenemos que pedir perdón, no tenemos que hacer nada porque todo es culpa de Dios. Si Él escribió todo y Él puso todo el plan y Él puso todo, entonces yo no tengo ninguna culpa y todo es, en otras palabras, la culpa de Él. Pero si nosotros tenemos el libre albedrío, entonces de alguna manera nosotros también cargamos con la responsabilidad de lo que hacemos y de lo que pasa en el mundo. Y ese es el punto tal vez más importante de eso. Por eso digo que es diosidencia que ese tema es justo hoy. Digo diosidencia porque la coincidencia, como uno le preguntó a su amigo si creen coincidencias, dijo no, dijo yo tampoco, ¿qué coincidencia? Entonces, hay coincidencias, pero lo llamamos mejor diosidencias. Pero ese tema, creo, tal vez históricamente, teológicamente, es uno de los temas más complicados porque hasta el día de hoy no hay una respuesta clara y voy a detallar algunas ideas que contradice tanto lógicamente o científicamente o de alguna manera teológicamente a lo que es el libre albedrío y vamos a ver cómo se puede combinar y sacar por lo menos una cosa clara de todo ese tema que tenemos hoy. Por ejemplo, el Islam chiita, más de todo, ellos llaman a lo que pasa en el mundo maktub en árabe. Maktub quiere decir, todo está escrito, predestinado desde arriba, Dios ya sabe todo, Dios hace todo, y el humano no tiene ninguna influencia de cambiar o hacer algo en este mundo, todo viene de Dios, y uno tiene que creer en eso y estar contento con lo que hay. Y así también en algunas ramas judías, también podemos ver, y algunas también explicaciones cristianas o incluso en religiones que no son teístas, como en Lejano Oriente, podemos ver algunas interpretaciones que todo viene desde arriba o desde, podemos, el punto de vista astrológico, astronómico o en cualquier punto que el humano no tiene mucho para cambiar en este mundo. Los deterministas, hay determinismo social, uno nace en un ambiente social que lo obliga a diferentes cosas de cumplir sin tener tanta voluntad y fuerza para cambiar. O el determinismo genético, nosotros nacimos con un cargo genético. Hay un libro que se llama La biología de la fe, ahí habla de la epigenética y muestra hasta qué punto la genética también del ambiente influye en nosotros antes de nacer y nos trae a este mundo con algunas tendencias que ni siquiera lo podemos cambiar. En Stanford, en Inglaterra, hicieron un estudio en 81 que a través de MRI lograron a ver y a mostrar que el cerebro de nosotros tiene hasta 7 segundos, sabe hasta 7 segundos antes de tomar una decisión, la mente ya lo sabe, antes que nosotros sabemos de esto. Quiere decir, un ejemplo, para entenderlo, yo quiero tomar Coca-Cola en este momento, pero en realidad mi mente ya lo quería antes, hasta 7 segundos antes, en este caso de Coca-Cola, por una cierta adicción, entonces el cuerpo lo pide, manda señal al cerebro, el cerebro lo quiere y se traduce en voluntad. Después, quiere decir que lo que queremos ahora y lo que escogimos ahora es un fruto, un nacimiento de una voluntad desde antes sin saberlo. Hay también de alguna manera punto de vista determinista desde punto de vista astrológico. Hay astros, el signo zodiacales, según algunas opiniones, otra vez, que hasta si uno lee el horóscopo y esto, te ponen y te imponen diferentes cosas en tu vida sin tener fuerza de cambiarlo. Y ese es otro punto que contradice de alguna manera al libre albedrío. O podemos decir el punto de vista psicológico, si agarramos a Freud, por ejemplo, que dice que tenemos impulsos que ni siquiera conocemos y nos trae a tomar algunas decisiones sin poder cambiarlo, y ese es otro punto que puede contradecir a nuestro libre albedrío. Entonces, ese por el punto de vista un poco más científico, pero también teológico. El Maimónides escribe y trae la pregunta tal vez más conocida. Dice, si Dios sabe todo,
Entonces, ¿dónde está el libre albedrío del humano? Entonces, Maimónides responde una respuesta también conocida. Dice que Dios no tiene tiempo, está arriba, nosotros tenemos pasado, presente y futuro. Por lo tanto, lo que nosotros escogemos en el presente, Dios lo sabe porque Dios tiene también el futuro, pero no nos quita el libre albedrío, sino Él es como un profeta que sabe que voy a escoger el agua y no el Coca-Cola, pero no quiere decir que yo no tengo libre albedrío. Pero en realidad esa respuesta no cuadra con la realidad, vamos a decir, porque si Dios sabe algo es porque puso en su plan que así va a ser. Quiere decir que en realidad yo no tengo libre albedrío para escoger el Coca-Cola, porque Él ya lo tiene en su plan que va a ser agua. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío en esto? Si Dios sabe todo. Ahora, si Dios no sabe todo, entonces también es otra opción. Tal vez Dios no sabe todo y dejó al humano, ¿sabe qué? Haga lo que quieras. Entonces tienes libre albedrío. Pero si nosotros opinamos que Dios sabe todo, estamos en una complicación seria de entender dónde está el libre albedrío del humano hoy, porque el hecho que Dios sabe mi futuro quiere decir que en realidad hoy en día yo no tengo otra opción. Puedo pensar, imaginar que tengo otra opción, pero en realidad no es, porque yo no puedo escoger otra cosa que Dios no puso en su plan. Aparte de eso, y entenderlo un poco más, si queremos complicar un poco más la vida, hagamos un suceso muy grave que pasa en el mundo, que pasó. Yo siempre hago como ejemplo a Hitler y Holocausto. Si hay libre albedrío total y Hitler decidió matar 6 millones de personas y otros 50 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial por su voluntad, Dios nunca nos va a poder explicar por qué pasó esto, por qué no lo hizo. Es decir, si el mundo, cada uno va a hacer lo que quiere totalmente a su manera y matar como quiera y hacer lo que quiera, entonces nunca va a tener el mundo un propósito claro, porque en otras palabras, al dar libre albedrío de 100% a las personas, no hay un plan arreglado para el mundo. Es decir, o Dios tiene un plan claro, o Dios le dio el plan a cada uno de acuerdo a cómo nació o cómo despertó en la mañana. Si despertó en la mañana de quitar la vida a 10 personas, esas 10 personas murieron. Y Dios como de alguna manera no puede hacer nada porque le dio el libre albedrío de la gente. Pero si Dios tiene un plan de alguna manera, entonces tal vez hoy en día no entendemos por qué pasan esas cosas malas. Pero en algún momento lo va a poder explicar por qué lo hizo. Pero si es un resultado del libre albedrío de las personas, entonces podemos decir, aparentemente Dios creó un mundo defectuoso y muy peligroso, que cada uno tiene el deseo de hacer lo que quiera. Ejemplo típico, yo tengo 5 hijos en mi casa, no, tengo 2 en realidad, pero imaginamos que tengo 5 y le digo a cada uno, hagan lo que quieran en la casa, toman lo que quieran, hagan lo que quieran, porque yo le doy libre albedrío. Yo creo que en 3 días ya no voy a reconocer la casa. Es decir, aquí tenemos que manejar y entender que el libre albedrío no puede ser 100% libre para la persona y tenemos que saber nada más hasta qué punto sí hay y de qué punto no hay. Un ejemplo para empezar a entender algo claro en eso. Puedo mostrar un trabajador un ejemplo que tengo. Yo le digo a mi trabajador, vaya a China a traer muebles. Y él me dice, y me llega con 5 preguntas. La primera pregunta me dice, mira, no voy a China, voy a Francia. Yo le digo, señor, no, tú vas a China porque ahí es el precio que quiero y ese es tu destino. Segunda pregunta, él me va a decir, no te quiero traer muebles, voy a traer juguetes. Tampoco, señor, porque tu misión es traer muebles, eso es lo que yo vendo. Tercera pregunta, yo quiero viajar en business class. Ahí, si es un muy buen trabajador, tal vez le voy a dar, tal vez. Cuarta pregunta, me va a decir, mira, yo quiero tener un iPad o algo para ver películas en el viaje. Más fácil acceder a eso. Y la quinta pregunta, yo quiero comer comida vegetariana en el avión. Ese seguro le voy a dar porque ese está a la disposición de todos. ¿Qué quiere decir? Dios mandó a cada una y uno de nosotros a este mundo con una misión, con un propósito.
cada uno es traer juguetes de China. Nosotros no podemos cambiar el destino. Podemos rezar, orar, terminar la Biblia 5 veces de memoria, no nos va a ayudar, porque tenemos el destino y no lo podemos cambiar, porque el mundo es como rompecabezas. Cada uno tiene un pedazo que forma parte de un rompecabezas, de un dibujo. Si nosotros cambiamos el destino, ese no se va a completar. Por eso el destino es uno y eso no lo podemos cambiar. Pero ¿cómo vamos a llegar al destino? Ahí tenemos muchas opciones. Es decir, yo tengo que viajar de Guatemala a Antigua. Es mi destino. Voy a llegar a Antigua, pero puedo llegar en avión, en helicóptero, en carro, en bicicleta, en moto, en burro, bajo lluvia, sin comida, mojado, caído. Hay miles de opciones cómo llegar, pero estar ahí tienes que estar. Entonces, en ese punto de verlo, tengo libre albedrío limitado al camino, más no al destino. Puedo escoger cómo ir y cómo llegar, pero llegar voy a tener que llegar. Y ese es un punto que nos puede explicar parte de lo que dice el Talmud, que hay lo que es la parte de arriba y la parte de abajo. Hay la parte general, por ejemplo, va a haber tráfico de aquí a Antigua, va a haber tráfico, pero tu libre albedrío es entrar al tráfico o irse por otro camino. Ahí puedes escoger si entras al destino de todos o escoges un camino un poco diferente. Ese es el poder cambiar. Y aquí quiero entrar a un punto tal vez más allá de eso y después vamos a ver cómo llega esto con el libre albedrío. Hay un profesor en Israel, se llama Yuval Noah Harari, muy conocido, escribió el libro de Animales a Dioses. Y él ahí pregunta, ¿cómo llegamos a ser casi dioses del mundo si fuimos animales? Hay una forma de conectar esas teorías de la evolución y todo con la religión. No es el tema ahora, pero ese es otro tema para otra charla. Pero ahí destaca 3 puntos importantes que el humano, podemos decir, y voy a actualizar un poco esos puntos, que esos 3 puntos es la ventaja del humano sobre los animales, o las diferencias más grandes entre el animal y el humano. El primer punto es poder cambiar, aceptar cambios. Eso llega porque el humano es el único que nace antes de su tiempo. Por asuntos biológicos, su cabeza es más grande y si va a nacer a su tiempo nunca va a poder salir. El humano nace antes de su tiempo y por eso no puede caminar, hablar y nada cuando nace, mientras el burro cuando nace puede ir a la Olimpiada de Tokio después de un día de nacer. El humano hasta, hay unos después de 15 años, 20 años, ni saben todavía caminar. Y ese es el problema, es desventaja de un lado porque el humano nace inmaduro, no puede hacer nada. Pero del otro lado es la ventaja más grande del humano porque lo puedes educar, lo puedes cambiar, no es completo. El humano lo puedes guiar cuando nace, lo puedes volver religioso o no, lo puedes volver cualquier cosa que los papás casi o la sociedad o el ambiente va a hacer, va a cambiar la vida del niño. Es decir, los niños pueden nacer en el mismo lugar y de acuerdo a la educación pueden cambiar totalmente. Esa es la ventaja del humano y esa es una de las partes que históricamente trajo mucha la opción del humano de dominar el mundo encima de los animales, porque y también encima de los otros tipos de humanos, de alguna manera, que estaban aquí, como los neandertales. Si él tenía una pelea contra ellos, al primer día perdió porque eran más fuertes. El segundo día él hizo un cambio, llegó del otro lado. Tal vez no ganó todavía, el tercer día hizo 3 cambios y al final logró cambiar cuando el neandertal se quedó cuadrado igual. Es decir, cuando uno cambia, trae más posibilidad de ganar. Hay que saber cambiar. Hay gente que no cambian, siembran lo mismo y esperan resultados diferentes. Ese no va a pasar. Había uno que llegó a una reunión una vez con su amigo, todo quemado de un lado, le preguntaron por qué. Dijo que estaba planchando su camisa y de repente alguien lo llamó y por error contestó con la plancha.
Le dijeron, está bien, ¿por qué el otro lado también estás quemado? Dijo, no se pueden imaginar, pero ese tonto llamó otra vez. Entonces, el tipo hizo un error una vez, está bien, pero repetir el mismo error ya es demasiado. Hay gente que no se actualizan, pero nosotros los humanos debemos de actualizar para tener el éxito. En los países que viven alrededor de Ecuador, como Ecuador, Colombia, Filipinas, Malasia, donde el clima no cambia, hay mucha pobreza, porque la gente no se acostumbra a cambiar. Cuando los países que hay cambios radicales del clima se acostumbran a cambiar y hay más éxito, a menos como Rusia, que hay un factor externo de comunismo que atrasó al país, pero en países donde hay cambios radicales, la gente acostumbra a cambiar, eso trae éxito. Ese es el primer punto que tiene el humano. El segundo punto que tiene el humano es poder transmitir mensajes innecesarios también a mucha gente. Es decir, los animales se comunican entre ellos, pero con mensajes para la existencia de ellos, que existenciales. Es decir, el gato le dice a su amigo, cuidado, aquí hay un peligro. Lo puede transmitir, pero no le va a transmitir un chisme que ayer aquel político gato le dijo al otro político gato y que se peleó con su esposa. Eso no tienen. Y transmitir mensajes y comunicar y unir mucha gente alrededor de mensajes de comunicación. Y por eso nosotros tenemos la gente, casi todo el mundo lee periódicos y le gusta leer todos los problemas de todo el mundo. Pero si no ponemos problemas y chismes y todas estas cosas, María, en el periódico nadie lo va a comprar, porque biológicamente tenemos este punto desde el cambio y la revolución cognitiva o lingüística, como lo llaman. Nosotros no vamos a comprar el periódico, nosotros queremos mucha información. La gente está loca para ver todo. Cada persona que conozco tiene por lo menos 15 grupos de WhatsApp de noticias y cosas que no le cambian la vida y no le dan ninguna importancia, pero él necesita saber ahora qué pasó en Etiopía. Él necesita saber por qué mataron a de Haití y por qué en Estados Unidos mataron 3 personas y por qué en África ahora. Toda esa información la gente cada vez lo traga más y están buscando más por Facebook, por Instagram, por noticias, por WhatsApp y se comunican y cada aplicación nueva se mete. Miren alrededor de ustedes, cada uno cuántas aplicaciones de noticias tienen en su celular. Es increíble. Ese es otro punto que tenemos los humanos, que es desventaja de un lado, porque nos llenamos de tanta cosa y uno piensa que el mundo va peor, pero no entiende que ahora se entera de más cosas, no que el mundo se peor. Pero de otro lado, también podemos unir mucha gente alrededor de mensajes y alrededor de ese poder de comunicación que tenemos. Pero el tercer punto es el punto más importante y ese tiene que ver con el tema nuestro. El tercer punto, nosotros, los animales tienen una conciencia de tiempo muy limitada al presente, mientras el humano tiene pasado, presente y futuro. Ejemplo, el animal está ahora disfrutando de su comida, nunca lo van a ver triste por alguna trauma del pasado o por una preocupación de algún cheque que no se va a cubrir en el banco mañana. El humano puede estar en la mejor playa del mundo tomando agua de coco, pero triste porque ayer lo ofendieron en algún lugar y todavía carga ese trauma, o hace 20 años también hay gente que andan cargando cosas de hace 50 años y todavía siguen molestos de eso. O por una preocupación del futuro. El humano de alguna manera puede dañar su presente por alguna cosa del futuro o del pasado. El animal no. El animal no puede imaginar cosas que no existen y que le molestan como el humano. Nunca van a ver un gato musulmán peleando con un gato judío. No existe ese conflicto árabe-israelí en los tigres, ni en los leones, ni en las jirafas, ¿no? Ellos no tienen esto. Ellos nunca van a ver un ratón francés haciendo guerra de 100 años con un ratón de España o de Francia. Pero los humanos inventaron fronteras, inventaron países, inventaron naciones, inventaron ficciones que no existen y no dejan de pelear por todas esas tonterías. Es decir, no hay árbol, físicamente no existe una diferencia entre Francia y Alemania. El humano inventó que aquí es Francia, aquí es Alemania, y como hay frontera, cada uno todo el tiempo
Cuando había problemas de presupuesto era un motivo de guerra y vámonos a la guerra y se matan gente y en toda la historia, según los historiadores desde la historia escrita, tal vez podemos encontrar 19 años sin guerra, tal vez. Y eso si no buscamos bien, si buscamos bien ni esto vamos a encontrar. Todo el tiempo nos pasamos de guerra o por religión o por nación, por cualquier motivo que en realidad físicamente no existe la diferencia. ¿Y saben qué? Incluso según la religión, según la Biblia, no existe diferencia, porque llegamos del mismo humano y Dios nos gritó el mensaje en Génesis, antes de hablar de religión, ni de judaísmo, ni de nada. Antes de hablar de otra religión, Dios nos dice, señores, llegaron del mismo humano, ¿de qué pelean tanto? Es decir, uno puede aplicar una religión A y el otro B, está bien, pero es exactamente como yo estoy comiendo frijoles y ustedes están comiendo lentejas. Es decir, estamos diferentes, estamos comiendo cosas diferentes, tenemos gustos diferentes, somos de edad diferente y también tenemos religión diferente, pero ese no nos diferencia, no tiene que separarnos, porque finalmente son diferencias que vienen después de algo más unido. Yo tampoco estoy de acuerdo con todo lo que dice mi esposa, y gracias a Dios ella ahora está en Israel, no me escucha, pero el tema es que ese no tiene que afectar el amor que tenemos. Porque sabemos que son diferencias pequeñas que es bonito tenerlo. Es como la música, tiene 7 notas diferentes, que no a pesar de las diferencias se vuelve una melodía, sino gracias a las diferencias se vuelve melodía. Si todas las notas van a ser iguales, do, no va a haber melodía nunca. Gracias a las diferencias hay melodía. Nosotros tenemos que acostumbrar a disfrutar de las diferencias, porque eso es lo que nos forma. Pero el humano inventó cosas y a raíz de eso estamos peleando. Entonces es una desventaja muy grande que tiene el humano, dañar su presente por el pasado o por el futuro y a través de su imaginación hacer tantos problemas. De un lado, de otro lado, es la ventaja más grande y ese tiene que ver con el tema que quería llegar. Porque tal vez no tenemos libre albedrío de decidir si va a haber terremoto ahora o no, porque ese va a pasar. O si va a haber ¿cómo se llama? Si va a llover o no, o si va a haber el volcán, se va a explotar o no. Hay muchas cosas que no podemos escoger, ni a dónde nacer, ni cómo nacer, ni cuándo morir. No tenemos esas formas de escoger, no tenemos libre albedrío en eso. Es parte del destino que Dios destinó, pero sí tenemos libre albedrío en la imaginación. Podemos imaginar muchas cosas y nadie nos puede controlar esto. Podemos imaginar cómo podemos cambiar el mundo y a raíz de eso construir el mundo. Animar a la gente a través de sueños. El soñador del pueblo judío, el soñador de Martin Luther King, ¿cuántos sueños marcaron la historia del mundo a través de la imaginación? La gente imaginaron una cosa o hicieron guerra gracias a esto, o hicieron y cambiaron el mundo gracias a eso. Viktor Frankl en su libro El humano en búsqueda del significado, del sentido, dentro de los campos de concentración, dentro de la oscuridad del holocausto, del infierno, él encuentra el significado en algo que él imagina y a raíz de eso encuentra su significado y sale contento y sobrevive. ¿Por qué? Porque él usó esa ventaja que tenemos sobre los animales y a raíz de eso construyó su mundo. Quiere decir que nosotros tenemos una ventaja muy grande que Dios nos dio como los humanos. Lo podemos llamar que el libre albedrío lo tenemos 100%, pero en la parte de la imaginación, que tal vez es la parte más importante que tenemos como humanos. Hay muchas cosas que no podemos hacer, pero yo lo llamo la teoría cuántica de la realidad. Moisés le dice al pueblo de Israel cuando salen de Egipto, le dice, miren, le estoy dando bendición y maldición. ¿De qué depende? En la forma como ustedes ven las cosas. Uno puede decir, mira, ese COVID es tiempo de maldición, todo maldición. El otro puede decir, sí, pero tenía más tiempo de estar con la familia. Sí, tenía tiempo de reflexionar, de cambiar cosas en mi negocio, de volver a hacer otro, de encontrar otro. Hay muchas cosas que uno puede ver cuando el otro lo ve maldición. El mejor ejemplo que tengo para eso son 2 personas que lo mandaron a la India para ver si abrir ahí una fábrica de zapatos. El primero manda a su jefe y le dice, jefe, aquí nadie tiene zapato, aquí no hay negocio.
Y el segundo le dice, jefe, aquí hay que abrir 5 fábricas porque aquí nadie tiene zapatos. Los dos ven lo mismo y cada uno lo explica diferente. La pregunta, ¿quién tiene la razón? Los dos. Pero la pregunta no es quién tiene la razón, sino quién va a tener el mundo, quién va a tener la ganancia, quién va a tener el negocio, quién va a lograr. Y esa es la parte que nosotros tenemos que hacer en este mundo. No decir, bueno, Dios nos mandó eso, Dios nos mandó esa desgracia, ¿qué podemos hacer? No, no estamos aquí en el mundo nada más para preguntar sobre Dios por qué lo hizo. Estamos en este mundo para poder cambiarlo. Y el libre albedrío yo creo que es tal vez el regalo más grande que Dios dio a la humanidad. Según la ciencia, por una mutación del cambio lingüístico hace 70,000 años, según la Biblia, yo lo veo dentro del árbol de la sabiduría, porque en la Biblia no lo llaman el árbol malo, lo llaman el árbol de la sabiduría. De alguna manera, dice ahí el versículo, árbol de la sabiduría, bien y mal. Bien y mal porque de un lado es malo, porque es una desventaja que el humano puede dañar el mundo mucho más de los animales a través de esa conciencia del tiempo amplia y la imaginación, el poder de imaginar. Del otro lado, es algo muy bueno que tiene el humano que puede cambiar el mundo gracias a eso. Y esto, lo que tenemos que hacer, ¿cómo podemos? Si uno se mira en la Biblia, hay algo que no se dan cuenta la gente normalmente, pero si después lo pueden ver, y así está. La mujer, la esposa del primer humano se llamaba Isha, mujer, al principio. Pero cuando pasa este pecado del árbol de la sabiduría, como siempre digo, lástima que no era chino, podía comer a la serpiente y no al árbol, pero comió al árbol. En ese preciso momento, él cambia el nombre también de su esposa, en vez de mujer, que viene en hebreo Isha, de Ish, que no tiene una especialidad propia, lo cambia a Eva, que se traduce la mamá de la vida. Pero ella trajo la muerte ahora con el árbol de la muerte, con esto. No, él lo cambia y lo vuelve la mamá de la vida. ¿Por qué? Porque él entiende que a través de la imaginación el humano puede traer vida al mundo. El humano puede traer un cambio al mundo, usando la primera cosa de poder cambiar, la segunda de poder transmitir todo lo que está cambiando y poder transmitir el poder de la imaginación que tiene usando el pasado para no cometer los mismos errores y a través de eso imaginar cómo quiere ver su futuro. Usando todo eso junto, el humano puede ser el rey del mundo. Es decir, a través de usarlo. Pero ese es exactamente el punto donde sí tenemos libre albedrío y donde tenemos que decir si queremos o no queremos, si lo hacemos o no lo hacemos. Porque uno puede culpar todo a Dios y decir, Dios, es que me mandaste mal, es que los astros, es que me echaron mal de ojo, es que me echaron maldición, es que me echaron, es que todo el mundo tiene culpa. Hay más gente que cree en el mal de ojo que creen en Dios. Hay casi 74% del mundo que creen en mal de ojo. No porque son muy creyentes, sino es muy fácil creer en mal de ojo. Yo hice el negocio muy bien, yo soy el más sabio, pero ¿qué puedo hacer si alguien me echó mal de ojo encima? Eso es escaparse a un problema externo y culpar a otro en vez de decir me equivoqué. Entonces, en ese momento, como Dios le dice a Moisés cuando ve el fuego y dice, ¿dónde está Dios? Dios le dice, mira, si te molesta el fuego, el sufrimiento, vaya a sacar el pueblo de Egipto. Está en tus manos, pero ¿por qué me estás culpando? ¿Por qué me estás hablando? Es decir, el libre albedrío no es nada más un regalo, es un llamado de responsabilidad al humano. Oye, empieza a trabajar. ¿Ves un niño pobre, un niño de hambre? Dios no quiere que ahora entiendas por qué pasa esa cosa mala. Porque si lo vas a entender, lo vas a aceptar, lo vas a justificar y no lo vas a cambiar. El humano tiene el libre albedrío para cambiar el mundo, para cambiar también la justicia divina. Es decir, si hay un decreto de Dios que puede influir a tu libre albedrío, tú puedes cambiarlo. Porque Noé en el diluvio, el decreto de Dios lo aceptó. La justicia divina dijo, bueno, Dios mandó diluvio, construyo mi arca, lo hago lo que Dios pidió. Y así está escrito, que él cumplió con lo que Dios dijo. Pero después llega Moisés y Dios le dice, voy a eliminar el pueblo de Israel.
y Moisés le dice, no lo vas a hacer, bórrame de tu libro, empieza a discutir en su contra y al final gana. Y ahí Dios dice de alguna manera, gano cuando pierdo y pierdo cuando gano. Porque a Noé lo culpa por el diluvio, aunque hizo todo lo que Dios pidió. Y a Moisés lo llama el más fiel que tenía por pelear. Dios no quiere la gente pasiva que acepte la justicia divina, sino la gente que quiere cambiarlo. Nosotros en el día del perdón, mañana vamos a leer la profecía de Jonás, que él fue y dio una profecía que finalmente no se cumplió. Y ese era el éxito de él, al no cumplir su profecía. En la mitología griega, cuando había una profecía, era un sinónimo de tragedia. Cuando el local de Delfi dijo que Edipo va a matar a su papá, entonces Edipo se escapó y todo hizo, y al final ese mismo lo hizo y mató a su papá. ¿Por qué? Porque era el moire, era la tragedia. No se podía escapar de la justicia divina, de la justicia de la profecía, según la mitología griega. Es así, así tiene que ser, no hay cambios. Pero llega la Biblia y nos enseña que no. Lo contrario, la profecía exitosa es la profecía que no se logra cambiar porque la gente cambia, porque la gente puede cambiar. Esa es tal vez la ventaja más grande que tenemos como humanos de poder hacer el cambio, de poder cambiar, de poder tener todo esto, de decir, sí, podemos hacer diferentes cosas, no tenemos que aceptar esa tragedia, no tenemos que aceptar todas las cosas malas que están pasando en el mundo. Lo podemos causar el cambio, podemos meter significado. Y esa es una de las cosas tal vez más grande que trato de siempre explicar a la gente, porque hay mucha gente que son creyentes y dice que Dios me ayude. Y es como estar bajo de la lluvia y decir que Dios me ayude a no mojarme. Dios no te va a ayudar. Si no pones una sombría o entras a una casa, te vas a mojar. Pero yo rezo que Dios me ayude. No, Señor, Dios ya te ayudó con tu cerebro a entender cómo puedes cambiar las cosas. Y tienes ahora el libre albedrío. Si quieres cambiar o quieres nada más aceptar ahora el diluvio o el agua que está cayendo y todo. Entonces, ese es un punto que sí tenemos que hacer. Ahora, sí tenemos bastante adicciones, sí tenemos bastante cosas atrás que nos obligan a tomar diferentes decisiones que no siempre podemos evitar. Una persona que está fumando por adicción no tiene ya libre albedrío, ya está en una esclavitud en su Egipto. Pero la Biblia está hablando de la salida de Egipto, no nada más histórica, sino la salida de Egipto que constantemente nosotros tenemos que salir de cada uno de su esclavitud. Si es su celular que lo esclaviza, si es su cigarrillo que lo esclaviza. Había uno que lo vieron fumando 2 cigarrillos a la vez y le dijeron, ¿qué estás haciendo? Dijo, no, es que mi hermano está en la cárcel, yo fumo por él. Ah, bueno. Después de un año lo vieron nada más con un cigarrillo, le dijeron, ya, tu hermano salió de la cárcel. Dijo, no, él sigue en la cárcel, pero yo ya dejé de fumar. Entonces, ese no pasa. Cuando uno tiene adicciones, siempre trata de justificarlo, pero en realidad no tiene libre albedrío. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ahí también empieza con la imaginación. La PNL, por ejemplo, nos habla de un modelo, en hebreo se llama Efrat. Efrat son iniciales de evento, interpretación, emoción y reacción. Un ejemplo, yo llego a mi casa y mi esposa no preparó comida. Ese es el evento. La interpretación es que ya no me quiere. La emoción que me sale, el sentimiento es enojo, es tristeza, lo que sea. Y ahí viene la reacción. Ahora, la gente piensa que va a poder reaccionar diferente, pero ahí ya es muy tarde. Ahí ya no se puede hacer más. Ahí ya estás metido dentro de una decisión que es resultado de 3 cosas que llegaron antes: el evento, tu interpretación y tu sentimiento. Ya la reacción es automática. ¿Dónde lo puedes cambiar? En la interpretación. Si en tu imaginación lo vas a interpretar diferente, ahí puedes cambiar. También la adicción, la mejor forma de cambiar una adicción
es a través de la imaginación, y en la PNL lo usa a través de mapacos y cambiar imágenes, empezar a imaginar y a conectar en la imaginación el cigarrillo con un daño. Hay una forma larga de hacerlo. Hay otras formas de 12 pasos, pero todo empieza también a través de pensar diferente y empezar a adquirir diferentes costumbres. Voy a terminar con este mismo punto, que creo que una discusión que parece cosmológica es también una discusión filosófica sobre ese tema. Según los filósofos antiguos, y es Aristóteles, Sócrates, Platón y todos, incluso hasta Albert Einstein, siempre tenían el modelo del universo estacionario, que siempre existió en el universo, siempre existió ahí, hay fuerza mayor, no hay fuerza por encima, no importa, pero siempre existió el universo. Llega la Biblia y dice una palabra: al principio creó Dios. ¿Qué quiere decir? Había un momento de nada y de repente un momento que empezó todo. Había un momento de caos y de repente empieza una creación. Aquí es aparentemente una discusión nada más teológica, cosmológica, pero no. Según los griegos y todo, que el mundo existió siempre, es un mundo determinista, es un mundo que todo ya está escrito, es un mundo que no tiene cambios, es un mundo que no hay libre albedrío porque ya todo está metido de acuerdo. Demócritos dijo que todos son cosas de átomos y eso que también influye en la forma como escogemos las cosas. O Marx, que dijo que a través de intereses económicos se maneja el mundo sin saber o con saber, pero finalmente no hay cambios. Llega la Biblia y dice: no, señores, hay cambios, porque incluso había caos, no había nada, y de repente había cambio y llegó el mundo, empezó una creación. Así en nuestra vida, incluso el peor momento, puedes imaginar cómo salir de eso y puedes cambiar las cosas. Hay cambios, hay opción de cambiar y puedes cambiarlo. Así como se cambió al principio del mundo, nosotros todavía tenemos la opción de cambiar. Y eso es la parte más importante, porque no es nada más el libre albedrío y la justicia divina, que también tiene que ver uno con el otro. Pero la única forma de explicar y entender la justicia divina es a través de nosotros, porque en vez de preguntar por qué la justicia divina hace esto, por qué pasa esto, nosotros tenemos el libre albedrío de cambiarlo. Tal vez el volcán se va a explotar, pero nosotros tenemos el libre albedrío de salir antes y de empezar a programar y a entender qué viene y poder salir antes del tiempo y no quedarnos ahí esperando que Dios nos salve, porque no necesariamente va a pasar. Entonces, las dos cosas van juntas. Y voy a terminar con una imagen una vez que vi que dos personas que están en la cárcel y uno dibuja las rejas de la cárcel y el otro dibuja el pedazo de naturaleza que ve fuera de las rejas. Los dos están en la misma situación. Uno dibuja sus problemas, el otro dibuja su libertad. Nosotros estamos en un momento difícil del mundo, pero cada uno tiene la forma de escoger, porque todo depende del observador. Y el principio del libre albedrío está en nuestra imaginación, porque ahí empiezan todos los cambios. Si queremos dibujar nuestros problemas nada más, nuestra ceja, nuestro cárcel, es una opción. Pero siempre tenemos la opción de dibujar la libertad, dibujar la naturaleza que vemos fuera, imaginar algo fuera, y eso nos va a animar a salir de eso. El general Sutkel, que es un general americano que se cayó, que estaba ahí secuestrado en la guerra de Vietnam, y estaba 7 años ahí, y él dijo que los primeros que murieron ahí eran los más optimistas que había. ¿Por qué? Porque los optimistas dijeron cuando estaban ahí, dijeron seguramente mañana vamos a salir, como eran optimistas, y no salieron. Dijeron en la Navidad vamos a salir, nos van a liberar, y no lo liberaron. Dijeron al otro día, y como se decepcionaron tanto, ya perdieron todo y murieron, ya no podían más. Dijo, los optimistas murieron primero. Y eso es lo que pasó también en el tiempo del corona. Al principio dijeron, ese va a quedar en China, y llegó a todo el mundo. Ese con el calor se va a desaparecer, y aguantó el calor, la gente no aguantó, pero él sí. Y así, no, la vacuna va a llegar y esto, y hasta que llegó la vacuna, ni la tercera funciona.
Es decir, funciona en alguna manera, pero también todavía la gente siguen infectando también. El tema es, ¿cuál es la solución entonces? Hijo, la solución no es tener una esperanza falsa al corto plazo, sino construir un significado grande, y eso nos va a animar con un significado a través de la imaginación. Eso nos va a animar, pero no que mañana vamos a salir. Tal vez el COVID va a quedar aquí un año, pero nosotros ya estamos pensando, imaginando a largo del futuro cómo queremos cambiar el mundo, porque nosotros tenemos la fuerza de poder cambiar el mundo. Es verdad que nosotros creemos en Dios, pero no menos. Dios cree en nosotros y ese no lo podemos olvidar. Así que muchas gracias y está tiempo libre de las preguntas y el libre albedrío de preguntar todo. Ok, gracias a Rabino Garmón por tan excelente conferencia. Dejamos abiertos los micrófonos para aquellas personas que quieran hacer su pregunta a viva voz o si quieren escribirla en el chat. Ahorita en el chat no tenemos ninguna pregunta, así que veamos. Abre su micrófono quien quiera intervenir con su pregunta. Bueno, al final, la justicia divina no es responsabilidad de Dios al final de todo, porque con el libre albedrío tenemos la oportunidad nosotros de hacer camino hacia el bien y el mal, como tú dices en tu conferencia. Así que al final somos nosotros los que vamos a condenarnos o a no condenarnos, a salir bien o a salir mal. Eso es al final lo que podemos pensar. De alguna manera sí. Es decir, la justicia divina llega, hay diferentes tipos de justicia divina. ¿Qué quiere decir? Hay algo general, como terremotos, como desastres naturales, que son justicias generales. De eso nosotros tenemos libre albedrío, si entrar en eso o salir de eso, si proteger de eso o no proteger de eso, si evitarlo o no evitarlo. Ese sí tenemos libre albedrío. Hay cosas que ya no tenemos libre albedrío, como la justicia divina cuando uno tiene que morir, a veces ya puede hacer todo, comer el más saludable del mundo, siempre pan integral, siempre frutas y todo orgánico y todo bien, y al final va a morir porque hay parte del destino cuando Dios decide y ahí no hay manera de salir de esto. Pero hasta ahí, hasta este punto, tenemos bastante que hacer. Es decir, uno no puede culpar la justicia divina en cada cosa que ve. Ve un pobre, dice seguramente es resultado de la justicia divina, entonces yo no lo voy a ayudar para no meterme entre él y la justicia divina. Ahí dice Dios, no señor, tú estás aquí para ayudar y para eliminar el hambre, no empezar a filosofar mientras el niño puede morir del hambre. Es decir, la justicia divina, de alguna manera, nosotros no somos abogados de Dios para explicarlo a Él, pero sí estamos aquí para poder cambiar y para poder mejorar. Y ese es un punto importante que debemos de hacer, porque es una responsabilidad más de todo. El libre albedrío puede ser un regalo de una forma, pero también una gran responsabilidad por otra forma, porque deja muchas cosas en nuestras manos. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Realmente fue interesante la conferencia. Entender el libre albedrío es un poquito difícil cuando... bueno, aquí está Connie. A ver, Connie. Sí, pues muchas gracias. Usted mencionaba y lo dijo en algún punto que las pequeñas diferencias entre las religiones nos van desuniendo. Mi pregunta es, ¿cree que los intereses humanos pueden quitarle libre albedrío a los seguidores de cada una de esas religiones? De alguna manera, nosotros podemos tal vez dañar un poco el libre albedrío de los demás en diferentes formas. Por ejemplo, si hay un culto y hay algunos cultos lamentablemente en el mundo, y a mí me tocó una vez ayudar en un caso, ya la gente de alguna manera ya no tiene libre albedrío porque le metieron cosas en la cabeza
y están atrás de esto sin poder ver otra cosa. Ya no lo ven como algo malo, ya lo ven como algo, es más, lo podemos ver por ejemplo, en terroristas, que desde niños le explican y le muestran que así tienen que ser, y ellos van. La semana pasada recordamos los 20 años de los Torres Gemelos, que 19 terroristas que seguramente murieron con sonrisa y con el pensamiento que están haciendo para el mejor del mundo y que Dios los va a recibir con manos abiertas y con 72 vírgenes o una virgen de 72 años, yo no sé, pero que ahí lo va a recibir. Porque así lo enseñaron. Tal vez ya el terrorista no tiene el libre albedrío porque ya lo lavaron el cerebro tanto que ya le quitaron el libre albedrío. No puede imaginar otra cosa. Y es como una adicción o peor de una adicción. Entonces nosotros en las religiones tenemos que tener mucho cuidado al enseñar nuestra religión, no afectar la otra religión y no, de alguna manera, a veces uno construye su religión a base que la otra no es correcta. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque si tú tienes tu identidad fuerte, el miedo del diálogo tiene que ser débil. Pero si tu identidad es débil, entonces el miedo del diálogo es fuerte y ahí podemos llegar al extremismo. Entonces, cuando nosotros enseñamos cualquiera de las religiones, debemos de enseñar a la vez también la mente abierta de entender a los demás. Quiere decir, como no vemos diferencia y no nos molesta que el otro come un plato diferente, entonces lo mismo tenemos que enseñar. Bueno, el otro aplica otra religión, tenemos que animar a diálogos interreligiosos, no discusiones interreligiosas, sino diálogos. En eso tenemos que trabajar mucho, porque yo creo que las diferencias religiosas hoy en día no es tan fácil. Es decir, hay bastantes guerras todavía, hay bastantes discusiones sobre esto y tenemos la fuerza de cambiarlo, tenemos la fuerza de fortalecer nuestra religión sin afectar y dañar la imagen de los demás. Cada uno en su posición, no hay problema, pero sí tenemos que fortalecer también la imagen de los demás y más de todo fortalecer el espacio humanitario que tenemos entre todos, porque ese espacio humanitario no está en discusión. Un hambre de un niño judío o cristiano o musulmán es el mismo hambre, es el mismo dolor. El COVID nos enseñó que es el mismo COVID también, que afecta a todos. Nadie se salvó, ni frontera, ni todo lo que inventó el humano, el COVID lo destruyó. Porque tal vez ese es un mensaje de Dios también para decirnos, señores, dejen de pensar que son diferentes. Miren que eso le atacó a todos por igual. Así que ese es un punto muy importante que nosotros como religiosos debemos de transmitir siempre. Okay. Algunos sistemas sociales también van a ser el que limiten el libre albedrío, como por ejemplo los rusos en Rusia o en Cuba, donde la voluntad y la imaginación de los mismos habitantes de sus países no la tienen, pues, o si la tienen no la pueden expresar. Nosotros mismos podemos quitar ese libre albedrío a las personas y no precisamente el Señor que quite el libre albedrío. Dios. 100%. Ese podemos ver también, sí, en países, en gobiernos, en diferentes lugares que quita el libre albedrío de la gente, pero como dije, en una cosa nunca lo va a poder quitar, de alguna manera en la imaginación de uno. En la mente, en el pensamiento, uno está libre. Es decir, todavía, gracias a Dios, espero que así se va a quedar, que no nos van a poder controlar los pensamientos. Imagínate el momento que los gobiernos van a poder controlar pensamientos, ahí vamos a estar ahí sí, de animales a dioses y de dioses a animales otra vez, ahí va a estar complicado. Y eso
por el momento gozamos del libre albedrío en el pensamiento y uno está libre ahí. Y a través de eso uno puede cambiar. Porque en los peores países y gobiernos había revoluciones que llegaron gracias a personas individuales que empezaron a pensar diferente. Y lograron en muchos casos, en toda la historia. Ok. Mario, ¿tenías una pregunta? Mario, abre tu micrófono si haces la pregunta. Sí, tú dijiste en tu charla que Dios no quiere gente pasiva. Así es. Pero el problema es cultural, porque no todos estamos hechos, digamos, de la misma manera. Entonces, en nuestra sociedad, digamos, hablando de Guatemala, hay muchas clases, por decirlo así, no con poco conocimiento. Entonces, esto quiere decir que si Dios no quiere gente pasiva, tendríamos nosotros o quien sea, ir preparando a las demás gentes para que puedan educar a las generaciones venideras. Mira, comparto lo que dices. Yo me muevo mucho en los pueblitos en América Latina y llegamos a aldeas que no hay ni electricidad y llegamos a muchos lugares que sí veo mucha creencia pasiva de alguna manera. Bueno, Dios decidió que así voy a tener la vida, entonces estoy contento. Y gente que no se animan a cambiar o no tienen confianza que pueden cambiar. Y a veces es gracias a la misma fe que tienen, que piensan que tienen que recibir el decreto de Dios. También en muchas religiones del mundo, incluso en la religión católica, hasta el siglo pasado, creo, no se podía usar epidural en el parto para no intervenir en el dolor que Dios mandó, de alguna manera. Hasta que el Papa, no me acuerdo quién era, que el siglo XIX lo cambió y dijo que sí se puede. Pero de alguna manera, muchos, también en el judaísmo, uno ve muchos filósofos judíos antiguos que de alguna manera aceptaron y animaron a la gente a aceptar lo que Dios manda como de lugar. Y hasta hoy en día yo veo resultados, por ejemplo, en el tiempo del COVID al principio, los religiosos extremistas en Israel no querían cambiar ni un centímetro y querían seguir rezando y haciendo todo igual, como que no hay COVID, diciendo que Dios lo va a salvar. Y Dios no lo salvó. Y había muchos muertos ahí. Y más en los religiosos. Y uno dice, ¿por qué? Y es precisamente el punto. Ahora, sí, tiene razón en otro punto. Debemos de educar, la única forma de sacar un país adelante es a través de la educación a los niños, cambiarles los pensamientos y meterle confianza a los niños que pueden cambiar el mundo. El niño más pobre del mundo puede cambiar el mundo. Y la historia del mundo se cambió a través de personas pequeñas, no personas grandes que llegaron de familias ricas y todo eso, que ellos tampoco quieren cambiar mucho y son más pasivos a veces que otros. Nosotros como personas tenemos que trabajar mucho por la educación, de meterle confianza en la gente. Hay muchas organizaciones que están trabajando en eso, en el mundo. Por ejemplo, a través de Guatemala Próspera teníamos varias reuniones aquí con John Maxwell de Estados Unidos y otros que están tratando de meter ese tema confianza en la gente. Sí pueden hacerlo, sí pueden lograr, sí pueden cambiar. Ustedes, no yo, no él, no Dios. Ustedes también pueden cambiar. Ustedes tienen el cerebro, ustedes tienen la capacidad de cambiar el mundo. Y sí, Moisés cuando saca al pueblo de Israel de Egipto eran pueblo de esclavos, eran gente ignorante, eran gente del campo, eran gente que no sabía nada, eran gente vulgar, como lo que quieran. Maimónides hasta dice que obligatoriamente tenían que estar 40 años en el desierto, no porque no tenían Waze, sino porque tenían que cambiar esa mentalidad de esclavitud.
esa mente diaspórica, esa mente esclava que tenían, que no pueden cambiar, porque para trabajar en Israel tenían que saber cambiar. Y por eso lo llaman al pueblo judío el pueblo elegido, no porque es más sabio, no porque es más grande, no porque es más fuerte, porque no lo es. Hay sabios aquí, hay tontos judíos también, yo conozco, hay de todo. Entonces, no es el pueblo elegido, es por una sola razón. Es elegido para mostrarle al mundo que todo se puede cambiar y la esperanza que incluso un pueblo de esclavos, pequeño, rechazado, humillado, Dios lo salvó, Dios lo sacó. Y cualquiera puede, que no hay límite. Dios no tiene límite para acercar a todos y ninguno tiene límite para salir de su estado. Entonces, sí, nosotros tenemos que fortalecer bastante ese tipo de educación. Moisés lo único que le dice al pueblo saliendo de Egipto, enseñen a los hijos que se puede cambiar. Es decir, el judaísmo es más, está basado en la salida de Egipto. Casi todo está en la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque ahí muestra que todo se puede cambiar. Entonces, yo creo que esa es la parte más importante, lo que usted dice, ir a todos los lugares, agarrar a todos esos niños, hacer capacitaciones a los maestros, que en vez de perder un tiempo más para decirle que 1 más 1 suma 2, que es también importante, pero todo el tiempo meterle a la cabeza de los niños la fuerza y la sabiduría que tienen, porque tienen sabiduría. Yo encontré y me encuentro con talentos tan grandes en los pueblitos más lejanos en Guatemala, gente que saben que si lo llevo, vi hoy uno que sabe pintar tan lindo sobre un vaso así pequeño, lo llevo a Israel o Estados Unidos, el tipo se va a volver millonario nada más por su arte. Y está metido ahí, nadie lo reconoce, nadie lo aprecia. Pero talentos hay en todos los pueblitos. Yo veo a veces niños hablando o cantando. Ayer hicieron un concierto tan lindo por un evento que hicimos ahí y por los 200 años y eso, la orquesta y todo eran niños tocando tan lindo, tan especial. Y si lo llevo a Austria y esto, van a pagar $500 para entrar al concierto, pero es que talentos hay, territorio hay, naturaleza linda hay. Yo siempre digo, una vez me dijeron, es que ustedes en Israel tienen un territorio muy grande. Dije, no señor, nosotros tenemos, ustedes en Guatemala 5 veces más. No, es que ustedes tienen talento dije, ¿qué talento estás hablando? Ni de música, ni de fútbol, ni siquiera, ni se habla y de todo. Me dice, no, es que son así, es que tienen mucho petróleo, no hay nada de petróleo, es que tienen mucha agua en Israel. No, ustedes tienen 7 veces más agua de Israel. Y así, es decir, aquí hay bastante cosas y en cualquier lugar hay bastante cosas y tenemos que trabajar para nada más abrir los ojos de la gente para que vean que sí pueden. Y si van a crecer así, te prometo que van a poder desarrollar mucho más de lo que pensamos, ellos mismos. Okay. Tenemos una pregunta de Juan Carlos y luego de Ricardo. No se te oye, Juan Carlos. Acércate. No se te oye. Oscar, sí. Antes de seguir, quisiera leer este mensaje en el chat de Lili. Dice, muchas gracias por esta charla tan interesante y de tanta aplicación en nuestra vida. Me quedo con la idea, imaginar sueños de un mundo mejor y con esto ponernos a construirlo. Está en nuestras manos. Claro. Sí, pero mientras que Juan Carlos arregla su micrófono, Ricardo, ¿tienes una pregunta? ¿Levantaste la mano? No, muy buenas noches, Shalom Aleichem. Definitivamente ha sido hermosa la plática. Gracias por la invitación. La mera realidad es de que al hablar de la justicia de Dios es preguntarnos qué tan justos somos nosotros también. Es muy bonito lo que el Rabí está diciendo. Gracias, Rabí. Eso es importantísimo. Cuando yo he tenido problemas con respecto a la justicia,
y me están haciendo la vida de cuadritos. Siempre pregunto, siempre le digo, Señor, hazme justicia. Y esa oración me ha funcionado mucho. Incluso ahora he tratado de compartirla con mi esposa, el Señor, hazme justicia. Y me ha funcionado en mi vida. Gracias por esta plática. Gracias a todos ustedes. Bendiciones. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Juan Carlos, a ver, tu micrófono, abrirlo, a ver si te escucho. Vamos a ver si ahorita funciona. Sí, perfecto. ¿Hoy sí? Sí, Okay. sí. Bueno, quisiera a ver su opinión del rabino sobre cuando la actitud de libre albedrío, mal utilizado de algunos o de muchos, me va a mí a traer esa justicia divina que ya conocemos, que si yo elijo el bien, pues me traerá el bien, pero si yo elijo el mal, me traerá el mal. ¿Cuál es la actitud que debemos de tomar nosotros, los que buscamos el bien en el libre albedrío, para poder aplacar esa justicia divina? Mira, la actitud, no creo que hay una sola actitud que podemos tomar como clave siempre, pero tenemos dos cosas que sí podemos hacer. Primero, en lo que viene siempre, que ya viene, tenemos que encontrar algo positivo dentro de eso. Porque al encontrar algo positivo dentro de eso, a pesar de la maldad, no nos afecta. Es decir, como dice, tal vez me llevaron mi cuerpo, pero no llevaron mi alma. Hay un dicho que siempre los israelíes cuando perdieron las guerras, en vez de decir perdimos, pero no, el cuerpo perdió, pero el espíritu nunca nos va a llevar. Y eso es algo también que podemos hacer de alguna manera, porque eso trae ánimo y es más. De acuerdo a la Biblia, incluso después de pecar, no tenemos que entrar en tristeza. Ahora estamos en el momento del día del perdón y todo. Imagínense que el día del perdón, nosotros pedimos perdón de Dios, pero con alegría y con canciones. En hebreo se canta, es como llegar con una guitarra a la justicia y decir, traer una canción de Arjona o no sé qué, y empezar a cantar que maté a una persona y que no es gran cosa. Claro que el juez te va a sacar al manicomio tal vez. Entonces yo siempre pregunto por qué estamos contentos al pedir perdón. Y es justamente esto, porque cuando uno está triste por lo que está pasando, porque ya pecó, ya hizo, entonces va a pecar más, porque va a entrar en depresión y va a pensar que no tiene solución y cada vez va a caer más bajo. Por eso es importantísimo cuidar la mente siempre en algo positivo. Sí podemos caer, sí podemos equivocar, el punto es cómo levantar, cómo hacer. Y eso también al momento de tener alguna justicia divina, algo malo que pasa. Entonces, ahora, hay muchas cosas malas que pueden pasar. Puede fallecer un ser querido cercano, pues tampoco podemos decir, qué alegre que falleció porque nos dejó una herencia, contentos estamos. No se trata de eso tampoco, porque sí tenemos que tener espacio para la tristeza, ¿sí? Pero en el judaísmo, por ejemplo, hay 7 días de luto, pero después hay que levantar y hay que seguir la vida y hay que recordarlo en alegrías, hay que tener de alguna manera un equilibrio. Tampoco cuando va a haber una tragedia voy a ponerme a cantar y a traer una orquesta bajo del volcán, pero la idea es no perder el ánimo para poder ver y pensar ahora cómo puedo ayudar y salvar lo que se puede. Siempre trae un ejemplo de una señora que vendía naranjas en Polonia. Llegó un soldado y le empezó a quitar las naranjas y a robar. Entonces ella empezó a llorar y alguien le dice, señora, ¿por qué estás llorando? Lleva también naranjas. Lo que tú llevas va a ser tuyo. Si te vas a llorar aquí, te va a quitar todo. Entonces empieza a agarrar también, empieza a salvar lo que se puede salvar. Entonces, esa es la segunda cosa tal vez que podemos hacer frente de justicia divina que ya está, que ya llega, que ya llegó, o por nuestras acciones o no por nuestras acciones. No todo es algo que pasó porque hice esto. Ese pasó tal vez por otra razón, pero yo todavía tengo la manera y la forma de pensar diferente
y encontrar algo positivo de sacar de esto. Ahora, hay gente al revés, hay gente que de cada cosa positiva también que pasa pueden encontrar algo negativo. Había uno que su esposa estaba en coma él 3 meses, y cuando se levanta ve a su esposa al lado y le pregunta si estaba todo el tiempo, dice, sí, querido esposo, yo estuve esperando, cuidando. Dice, me acuerdo también que perdí el negocio, estuviste conmigo. Cuando mi papá falleció también estuviste conmigo. Cuando una vez me caí, estuviste conmigo. ¿Sabes qué estoy pensando? Y ella dice, sí, mi querido, toda emocionada, ¿qué estás pensando? Dijo que me estás trayendo la mala suerte. Entonces, agarró lo mejor que ella hizo y lo volvió lo peor. Otra vez, a través de la imaginación, a través de la mente. Nosotros tenemos que ser al revés. Excelente. Bueno, por el tiempo, una última intervención. Si alguien quiere participar. Ok, bueno, agradecemos nuevamente al rabino Joseph Garmón por su enriquecedora disertación, tanto en el desarrollo del tema como en la resolución de las preguntas y comentarios de la concurrencia. Esperamos contar nuevamente con tu presencia y tu participación en alguna otra actividad más adelante. Rabino, gracias. La Asociación de Teólogos te da las gracias. Para finalizar, dejamos los micrófonos a Connie. ¿Tiene algunos mensajes por ahí para presentarnos? Feliz noche. Muchas gracias. Nuevamente, gracias. Buenas noches a todos. Si alguno de ustedes desea recibir nuestras publicaciones mensuales, avisos para los webinars, si fueran tan amables de escribir su dirección en el chat para poderlo recibir a través del correo electrónico. También, pues, a los teólogos y teólogas que deseen asociarse a Astegua, también pueden escribir a nuestro correo electrónico astegua2020@gmail.com y con gusto ahí se les estará enviando toda la información. Y quedan pues cordialmente invitados para nuestro próximo webinar y les estaremos llegando toda la información y de todas nuestras actividades. Les deseamos muy buena noche. Bueno, hemos concluido nuestro webinar de este mes. Esperamos verlos en las siguientes oportunidades. Que tengan una feliz noche y que Dios los bendiga. Shalom. Shalom, shalom. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Estaremos en Muchísimo contacto gusto. cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias. Shalom, Joseph. Gracias. Shalom, Rabbi. Shalom. Muchas gracias. Todo lo bueno.